Muy buenos días, bienvenidos a un compartir más en nuestro canal Just Being Green. El día de hoy tenemos una conversación muy especial con un invitado muy especial que ustedes conocen muy bien, pero que el día de hoy va a cambiar su cachucha y va a fungir para explicarnos de un tema nuevo o conocido, pero desde otra óptica, desde la experiencia de los bomberos. Vamos a hablar hoy de los incendios forestales. Quédense ahí, nos vemos en un minuto. Bienvenidos a Just Being Green. Welcome to Just Being Green. Así es, amigos, hoy estamos conversando de un tema bien interesante y que muchas veces lo vivimos desde la distancia, desde solo observadores y no de vivirlo en el corazón de lo que ocurre, y ese es el tema de lo que son los incendios forestales. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, a nuestro querido Iván Rosales, que aunque ustedes no lo sepan, bienvenido Iván, él es bombero profesional en materia de incendios forestales, además de ingeniero ambiental. Es otro de sus múltiples conocimientos, además de ser brigadista certificado por una empresa de alto riesgo. Entonces, tiene amplio conocimiento en lo que son manejos de incendios forestales, y aunque esa empresa era de riesgos químicos o manejo de sustancias inflamables, está rodeada de mucha vegetación, y los incendios forestales era una realidad a cada instante. Entonces, Iván nos va a contar un poquito sobre qué son los incendios, sobre cómo se vive un incendio forestal y cuál es la diferencia con un incendio de otra naturaleza. Y bueno, nos va a compartir, como siempre, todo su conocimiento. Entonces, Iván, te escuchamos. Bienvenido a tu canal, Just Being Green. Gracias, Carolina. Complacido nuevamente de estar con nuestra audiencia. Y sí, tengo la fortuna pues de haberme graduado como bombero forestal en la Universidad de los Andes, en Venezuela, Mérida, cuando estudiaba la carrera de ingeniería. Fue una grata experiencia y lo hicimos voluntariamente de pertenecer a esa organización porque era parte de esa vocación que uno tiene de servicio a la comunidad. Lo hicimos lo iniciamos, un grupo de compañeros, de estudiantes de la carrera, y nos unimos al grupo, recibimos la capacitación y después quedamos como miembros activos durante varios años en esa actividad. Repito, es una actividad muy gratificante porque es un servicio hacia la comunidad, hacia la naturaleza, hacia la madre tierra. Y con respecto a lo que me preguntabas, ¿qué se diferencia un incendio forestal de otro tipo de incendio, dado la experiencia que tú y yo tuvimos de haber trabajado en una empresa de alto riesgo de incendio y explosión, porque trabajamos con alcohol de consumo humano? Pues como incendio es igual, sencillamente que la materia que se quema, el combustible, es diferente, pero los riesgos en la naturaleza están relacionados con la afectación de los recursos naturales, principalmente la vegetación y la fauna, y se podrían exponer centros poblados. Y en las industrias, pues bueno, son las personas, la infraestructura y todos los medios y herramientas y equipos de trabajo, que es el capital de trabajo de un empresario y de los trabajadores que prestan el servicio ahí, los que se exponen. Y dado de que las industrias pues están en zonas industriales, algunas veces rodeadas de otras empresas y algunas veces de centros poblados, pues los incendios, los efectos de un incendio pues se pueden trasladar hacia las comunidades vecinas, obviamente. Ok, perfecto. Entonces, sabiendo que no hay una diferencia en naturaleza de incendio entre sea forestal o no, ¿nos puedes definir qué es un incendio forestal y cómo se origina? Sí, el incendio forestal per se es el incendio de la masa boscosa. Entonces, el concepto más amplio sería hablar de incendio de vegetación, porque estaría cubierta toda la gama de plantas, desde gramíneas hasta árboles de porte gigantesco. Y como incendio forestal, pues podríamos decir que es un fuego no controlado, no deseable, que se origina en la vegetación
y que causa daños muy importantes que son difíciles de contener y que cuando destruyen la vegetación están destruyendo el patrimonio de la vida, porque, como te lo dije al principio, pues destruye la vegetación, el suelo, la fauna. Y entonces el incendio de vegetación es una situación difícil de controlar porque, dadas las características de la naturaleza, se expande en diferentes áreas y de una manera incontrolable. Eso es lo grave, pues, de un incendio forestal o de vegetación. Ok, y viendo y bueno, que todos lo hemos vivido como comentaba al principio, de que sea directamente, si en nuestra ciudad o en nuestro país ocurren este tipo de incendios, y su peligros y lo altamente peligroso que son. ¿Cómo se propaga, Iván? ¿Cómo se propaga un incendio que comenzó, no sé, pongamos en un parque, en un área pequeña y se transforma en una zona donde hubo personas tal vez? Bueno, las razones pueden haber sido muchas, un cigarro mal puesto, no sé, o estoy especulando, para que nos ayudes a aclarar a todos, o un vidrio y el sol, o bueno, no sé cuál fuese la razón. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo se propaga de ser una cosa en un puntito específico a esa magnitud de incendios que vemos en lugares como California, como Argentina, como la Amazonia, lamentablemente, como todo lo que es la zona boscosa nuestra, en Europa también, en Australia, que es tan común cuando hay los calores? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es esa propagación y cómo se Y comporta el fuego? claro, Carolina, el origen de los incendios, el 95% son antrópicos, es decir, causados directa o indirectamente por la mano del hombre, con culpa Oh, o sin culpa. El ok. 5% es por efectos naturales, y el efectos naturales podríamos hablar que son un rayo que cae en Ujú. algún lugar, eh, pudiese ser erupciones volcánicas Ok. que originan, lo pueden originar, y esas son básicamente las dos principales razones. Y el 95% pudiesen ser, entonces, eh, campistas o gente que va a lugares naturales, entonces hace una fogata para calentarse, para cocinar, para iluminarse, una colilla de cigarrillo, un fuego artificial que cae en un área seca. Puede ser también malintencionado, simplemente por cometer un delito. Puede hacerse también con intención cuando alguien quiera, por ejemplo, tapar un delito, como pudiese ser un saque de madera o la explotación de algún recurso de manera ilegal. Ok, y se hacen esas quemas para promover pues que los pastos crezcan, y entonces de una manera importante se ahorran recursos sin medir el daño que causan el suelo. ¿Y cómo se propaga en la naturaleza? Después de que la temperatura en un lugar alcanza los niveles de ignición de esa materia, de ese combustible que está ahí, existen varias formas. La primera puede ser la radiación. Después de que la llama ya se forma, comienza a emitir una especie de ondas que no vemos, que es una radiación de calor que va haciendo el precalentamiento de la masa vegetal alrededor. Ujú. Aproximadamente 100, 200 grados, comienza a evaporarse el agua de la vegetación, de los tallos, de la madera que está ahí. Siguen reaccionando ciertos productos, resinas que contienen la madera, las hojas, los tallos. Ya a los 500 grados, esa materia, por esa radiación, por ese calor, comienza a transformarse, a generar vapores. Hay que mencionar que lo que se prende normalmente en un incendio son los vapores, no es el líquido. Cuando se Así quema es. gasolina, no es la gasolina, es el vapor de la gasolina el que se incendia. Entonces, cuando ya todas esas resinas alcanzaron un punto de vaporización, por el efecto de las radiaciones de esa onda de calor,
entonces comienza el incendio. Otra forma de propagación es la convección. Por efecto de la convección del aire caliente, entonces se transmite también el calor a la masa boscosa cercana, a la vegetación cercana, y produce el mismo efecto. Ya precalentado toda esa masa vegetal verde o seca que se encuentra en el sitio, madera, hojas, tallos, todo, eh, viene ya el incendio en sí y comienza otro proceso que es la conducción. Ya en este momento, ya es cuando se conduce el calor, podríamos hablar que es la fase de la quema sólida. Se conduce el calor ya porque lo tomó parte de la vegetación, el tallo o la rama, y ya él comienza a conducir la llama a lo largo del cuerpo del tallo, de la vegetación, y la va transmitiendo a las diferentes partes de la vegetación del área, y hay otros que son por las partículas. En ese movimiento, partículas, bueno, ese se llama también fuego satélite. Cuando las partículas de la vegetación se calientan, Carolina, ellas son, si son pequeñas, son arrastradas. Es como cuando estamos haciendo una fogata para un hervido, un asado, y vemos que ciertas partículas se calientan y salen en esa llama controlada y se esparcen. Bueno, de esa manera también ellas se transmite el incendio porque esas partículas son fácilmente arrastradas, van ya encendidas y llegan a algún lugar, se deposita, ocurre el proceso de transmisión de calor, igualmente convección, radiación, etcétera, y así él va poco a poco avanzando. Aquí aclaro lo siguiente, en la parte para aclarar lo que es la fase de quema sólida, es como cuando tú enciendes una leña o un carbón para hacer la parrilla, tú ves que en un principio está la llama, después la llama no la ves Exacto, se y ves, apaga. se apaga, y todo, pero En tú ves teoría, que ¿no? sí, está el rojo vivo, la leña o el carbón. Eso es la fase de quema sólida. Ese es un tipo de incendio también que ya no es de tipo superficial ni aéreo, sino puede ser lo que origina los incendios subterráneos. Algunas veces en esas zonas boscosas, cuando la vegetación se acumula en el suelo y no se descompone, ocurre muy comúnmente en los bosques donde hay pinos, porque la cícula o la hoja del pino, que es como una aguja larga de unos 20 centímetros, contiene un material, una resina, no se descompone biológicamente de manera rápida y se hace un colchón que puede llegar a ocupar hasta metros. Comienza un incendio subterráneo, subsuperficial, y es por ese tipo de quema sólida. Se va transmitiendo. Tú no ves llama, pero ves humo y se ve calor. Y él se va a arrastrar, se va quemando superficialmente y puede abarcar muchísimas hectáreas. En esta etapa no hay, repito, visibilidad o manifestación de llama. Y son algunos tipos de incendios que ocurren que son difíciles de detectar porque no la ubica la llama y es más difícil. Y el humo pudiese estar presente en mayor o en menor cantidad. De tal manera que así es como se va propagando el incendio en la naturaleza. Wow, qué interesante. Es por eso que cuando ocurren los incendios y uno ve las fotos satelitales o los videos que uno ve como esa llama roja que no está encendida, pero que es una línea, como mencionabas tú, como el carbón ese, como el carbón cuando uno hace asado, parrilla, eh, que te queda esa línea roja en la naturaleza que se toma desde el cielo y que por eso es que aunque pasen días, sigue el incendio, aunque sea poquito a poquito y se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Sí, y eso es uno de los otros graves problemas cuando algunas veces quedan ese tipo de residuos, de remanentes ahí, entonces el incendio no está 100% controlado porque sigue latente el peligro de reiniciarse. Entonces hay que garantizar que
esa forma de transmisión de quema sólida esté totalmente controlada. El tema está que, como dices tú, se puede ver, pero en el día es difícil observar Sí, cuando esa llama o ese calor está ahí. sí. Y es una de las maneras, o muy difícil, pues una de las situaciones más difíciles de controlar de los incendios de vegetación. Sí, yo recuerdo en las oportunidades en que nos ocurrieron incendios forestales en la destilería donde trabajábamos, que lo más impresionante era que comenzaba un incendio en un pastizal alrededor, se controlaba, por decir, a las 10 de la mañana. Y entonces como el ambiente seguía caliente, como en teoría era una zona extensa y a veces no se podía, como dices tú, garantizar que no quedara nada de esa llamita. Pongamos 3 de la tarde, volvía como un conato nuevamente, como que revivía ese fuego. Entonces, me imagino que lo mismo ocurre o lo mismo ve uno cuando ve las noticias de los incendios forestales. Entonces, si es tan complicado combatir los incendios forestales, ¿cómo podemos hacer, Iván, o cómo hacen ustedes como bomberos forestales para combatirlos? Y por supuesto, más importante que todo, ¿cómo tenemos que hacer todas las personas para prevenirlos? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, por favor? Claro, combatir un incendio de vegetación es sumamente difícil. El combate cuerpo a cuerpo o hombre, fuego, es difícil porque ellos se ubican normalmente sus extensiones son muy amplias, como lo dijimos al principio, no está confinado a un lugar. Él avanza libremente por la naturaleza, de acuerdo a ciertas situaciones, se ve más o menos favorecido y se va desplazando y llegar a él es difícil. Por lo tanto, el combate cuerpo a cuerpo es difícil. Cuando tú vas, posiblemente llevas una mochila o una cantimplora que lo máximo que puedas llevar son 20 litros de agua y con una asperjadora podría llegar a 4 o 5 metros. Con Ujú. eso no combate un incendio, con eso simplemente puedes refrescar el área para hacer otra técnica de combate. Y Ok. algunas veces esa agua es para protegerte, ¿no? Entonces el combate persona a persona es difícil. Con las personas pueden ir combatiendo, pero no directamente el fuego, sino van apagando esos fuegos sólidos que van quedando después de Ujú, que pasa. También se hace directamente abriendo cortafuegos. Si tú ujú, sabes cuál es la dirección del fuego, cuál es su desplazamiento, te vas varios kilómetros adelante y abres una línea que se llama un cortafuego. ujú, Se abre una brecha de algunos metros para que el incendio, cuando llegue ahí, se apague. También puede ser hacer un contrafuego, es decir, promover un incendio de vegetación desde un lugar que ujú, por la dirección del viento vaya rumbo al otro sentido y se encuentran en algún lugar, se consume todo el combustible y él se apaga. Es una técnica bastante riesgosa porque tú no controlas el factor pendiente del terreno, dirección y velocidad del viento, que te sí. puede cambiar en cualquier momento, un elemento de la naturaleza. Entonces es difícil combatirlo. Si pudiese llegar a un cuerpo de agua y con un vehículo rústico y poner una bomba, unos paños de manguera, pudiese inundar algunas áreas o pudiese refrescar algunas áreas. Otras veces se hace también con el ser humano cortando árboles Ujú, para que él no se siga mm, desplazando. Es una manera como de disminuir la vegetación o el combustible. Otras veces es, si son pastizales, lanzarse sobre el pastizal y ujú, como comprimirlo para que disminuya la presencia de oxígeno y entonces él, a lo que llega a ese lugar, disminuye. Pero en los incendios de grandes magnitudes es difícil hacer ese tipo de combate, ¿no? Eh, algunas veces, y la mejor técnica, algunas veces, bueno, cuando tienen los recursos es con hidroaviones que aplican ujú, agua ujú. directamente sobre el fuego o agua con algunos productos químicos inhibidores del fuego, se aplican Ok. directamente sobre la base, el área incendiada o también sobre
las áreas del terreno hacia donde va el incendio, de manera que cuando llega ahí esté mojado y él se consuma. No, Pero esa técnica es bastante difícil de que sea efectiva por el tema de lo que te hablaba de los tipos de transmisión del fuego, ¿no? Por radiación y por convección, esas áreas que tú mojaste se secan a sí. la distancia y no son muy efectivas, pero es bastante difícil el combate de incendio de vegetación. Ok, y entonces, lo más importante, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir que ellos ocurran? Iván, ¿qué cosas podemos hacer desde el punto de vista como individuos y bueno, como organizaciones si tenemos áreas, nuestra empresa se encuentra expuesta porque tenemos mucha vegetación alrededor? Bueno, la primera herramienta es el cambio de actitud y responsables hacia la naturaleza. Si decimos, lo dije al principio, que muchos de esos incendios son causados por ganaderos de la zona o por agricultores que promueven la eliminación de la maleza y predisponer o tener el terreno preparado para una siembra futura, ahorrándose costos de limpieza, etcétera, etcétera. Lo primero sería crear una conciencia sobre ello. Yo creo que con eso ganaríamos un, muchísimo terreno. Lo otro es que las personas que realizan camping, actividades de casa, camping, pues evitar dejar fogatas encendidas, tener cuidado de apagarlas o no de arrizarlas o de cercarlas y cuidar muy bien de no arrojar colillas de cigarrillo en la naturaleza, de no usar fuegos artificiales que explotan y una vez no explotan y caen sobre un pastizal, algún lugar, y eso luego es trasladado a muchos kilómetros. Y desde el punto de vista del gobierno, pues masificar la creación de cuerpos de bomberos, de personal especializado, que las haciendas tengan sus líneas cortafuegos, exigir a las grandes extensiones de terreno, de cañaverales o de pastizales, que tengan unas líneas cortafuegos de varios metros para evitar que se propaguen y obviamente dotar a las instituciones voluntarias o grupos de bomberos de los equipos y medios que sean necesarios. El más efectivo de ellos, pero es difícil, pues son los hidroaviones o los helicópteros, pero una alternativa muy costosa para algunos entes del Estado. Sí, yo muy de acuerdo contigo en el tema educativo, como siempre, como lo hemos conversado en otros temas aquí en nuestro canal, es el tema de que si tenemos la conciencia de que impactamos y que nuestras acciones van a generar una consecuencia en la naturaleza, independientemente de la actividad que estemos realizando, siempre podemos establecer mejoras y como ahorita que convertaba en los cortafuegos, me recordé que en la destilería donde nosotros trabajábamos, por eso se me une con el tema de la conciencia. Una de las grandes fortalezas que tiene esa organización es que ellos son bien conscientes del riesgo que implica el manejo de alcohol y de su ubicación y el impacto que genera el medio con ellos, ¿no? Entonces, como la exposición a los incendios forestales es algo que pasa todo el tiempo, fundamentalmente por lo que comentabas, hay muchas sembradías cerca de la planta. el- la preparación de la tierra en Venezuela continúa siendo así en la mayoría de los casos, aunque sí ha habido prácticas, pero digamos que en empresas grandes que han tomado la conciencia ambiental lo aplican, pero de manera rutinaria lo que es la sembradío, se prepara el suelo es quemándolo. Eso era un pan nuestro de cada día en el tiempo de la sequía, tú lo recordarás bastante. Este, yo recuerdo que un tema de la implementación de programas de cortafuego con el tiempo suficiente, el mantenimiento, eso ayudaba de una manera, o sea, esa era una diferencia. Si por alguna razón no se cumplía el programa de mantenimiento de esos cortafuegos en los tiempos correspondientes, eso era seguro que iba a haber un incendio, así fue hace poco, pequeño, perdón, un incendio forestal que entonces se tenía que activar todos los sistemas, el resto de los sistemas cuando preventivamente se podía hacer y se volvió un tema vital, tanto como, no sé, los arrestallamas, como cualquier otro sistema de control de incendio, el sistema de los cortafuegos era una cosa muy importante. Entonces, me parece como que es bien significativo las empresas que estén en lugares así expuestos,
y más si son de alto riesgo como esta, tomen esa conciencia de poderlo hacer, pues de poderlo prevenir, ¿no? Sí, te comento que en las áreas agrícolas pues es un poco difícil garantizar eso porque son extensiones de miles y miles de hectáreas que es difícil monitorearlas todas. Actualmente, para la fecha de grabación de este video, agosto del 2022, hay una situación bien grave acá en Argentina, dado que el delta del Paraná, río proveniente de Brasil, está haciendo, esas zonas son ganaderas y tiene incendios durante los meses de julio y agosto y se han quemado ante este tiempo aproximadamente 10.000 hectáreas y desde el principio del año se contabiliza, según la autoridad, 100.000 hectáreas que se han quemado. Ese incendio está a varios cientos de kilómetros en otras provincias, Entre Ríos y Santa Fe, y el humo está llegando a la ciudad, a la capital, a pesar de estar a cientos de kilómetros, se ve afectado la comunidad en general por el humo, por el olor. Y imagínate las provincias que están, los lugares que están cerca. Pero las autoridades estiman que son hechos delictivos. Dicen que ya tienen algunas personas que están involucradas en eso, que han sido detectados que fueron los causantes y el objetivo es netamente ese. Entonces ahí no hay cortafuego que valga la pena, Carolina. Ahí la actividad preventiva es trabajar en la conciencia de la gente. Y lamentablemente, pues, algunos tendrán que pagar con multas o con privación de la libertad esos delitos ambientales, porque ahí se destruye vegetación, se destruye suelo, fauna, se destruye la vegetación, es el sustento para muchos animales, es el lugar de resguardo y donde anidan muchos animales, es la producción de oxígeno para toda la humanidad. Y obviamente la destrucción de los humedales, algunas de esas zonas actúan como unos esponjas que recogen el agua de lluvia, la retienen y alimentan ríos que unas veces son usados en algunos lugares para consumo humano, pero también para el riego de cultivos. Entonces, esta situación afecta a todos, no solamente desde el punto de vista de contaminación, sino de destrucción de madera, destrucción del hábitat y la muerte de gran cantidad de fauna. Hay algunas fotos que hemos visto acá, como hay anacondas que han muerto porque no pueden escaparse. Y otro es el tema de que pasan los animales en estampida por las carreteras, han habido accidentes y muchos animales pequeños pues mueren sencillamente golpeados por los vehículos. Entonces, repito, ahí no hay cortafuego ni otra actitud, sencillamente es la cambio de conciencia y de actitud de las personas. Muchísimas gracias, Iván, por todo este conocimiento, como siempre. Es maravilloso compartir con ustedes y queremos invitarlos entonces a la toma de conciencia en este día tan especial que estamos celebrando o conmemorando para la toma de conciencia los incendios forestales. Entonces, bueno, llegó el momento que no nos gusta, pero que es necesario y es el momento de la despedida, pero antes de irnos les recordamos que por favor le den link a la suscripción para que nos sigan. Activen la campanita de notificaciones. Que nos premies con un like. Y no olviden compartir. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao.